Buenas noches, doctor Alessio. Adelante desde su casa. ¿Cómo le va? Buenas noches, Carlitos, Andrés, a toda la teleaudiencia, por supuesto. Podemos decir que un coraje casero el de esta noche, instalados cómodamente aquí en nuestro hogar y para hacer un programa distinto. Buenas Los noches. ¿Todo saludo. bien? ¿Cómo está usted? Bien, por supuesto que muy bien. Escuchándolos a ustedes, mejor todavía. Bueno, le paso un segundito con Andrés si quiere saludarlo. Sí, por supuesto. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bueno, estamos en un año que nos desafía Bueno, tecnológicamente. por supuesto, y seguí atentamente y los felicito por supuesto, por todo el contenido del Noti y esa entrevista con el colega chileno hablando de algo muy importante para la región como es la aprobación de la reforma de la Constitución, ¿no? Bueno, y ahí tiene que ver mucho coraje también, porque ahora le voy a pasar a Carlos para que nos diga cómo fue el contacto. No lo conocemos nosotros a Jaime, pero es una eminencia en el ámbito académico y político también de Chile, así que también fue un lujo hablar con él hoy. Sí, por supuesto. Sí, vos sabés que Ángel utilizamos el contacto con Valeria para comunicarnos con alguien de allí porque bueno, necesitábamos esta mirada. Ángel, Andrés me mencionaba el otro día de entrevistar a alguien de allí, del país vecino, así que bueno, acudimos a Valeria como para tener una voz autorizada, si se quiere, de lo que allí sucede, ¿no? De lo que sucedió, mejor dicho, en Chile el domingo último. Por supuesto, la estamos utilizando bastante la semana pasada, bueno, esta noche, y seguramente la vamos a tener nuevamente, ya que nos prometió ser un poco la guía turística para mostrarnos imágenes de Santiago, la capital chilena. Exactamente. Bueno, usted dirá. Bueno, para esta noche estamos en una semana también muy importante para los argentinos. Se están cumpliendo 37 años del retorno definitivo de nuestra democracia, allá con las elecciones del 30 de octubre de 1983. Tenemos una entrevista con el doctor Horacio Jaunarena, quien fuera ministro de Defensa del doctor Raúl Alfonsín, de la gestión de Alfonsín. Creo que la dividimos en dos partes, Carlos, porque es una entrevista muy interesante y con mucho contenido histórico de lo que aconteció, como lo decíamos cuando hacíamos la nota, antes, durante y el después del gobierno de Alfonsín, ¿no? Efectivamente. Bien, y después tenemos el tradicional viaje, nuestro viaje virtual, en este caso con un vuelo de cabotaje al sur de nuestro país, a Ushuaia, en búsqueda de una carmenia, María Granito, que nos va a contar no solo lo que está sucediendo con la pandemia, sino también aspectos que tienen que ver con su vida personal allí. Y hablando de viajes, ya tenemos programados los de las 2 semanas que vienen. El miércoles 4 nos vamos a Bolivia y el miércoles 11 a Estados Unidos. Pero qué bien, qué bárbaro. Bueno, internacionales. Completamente. Internacionales, por supuesto. Cabotaje únicamente hoy, por el momento. Carlos, no sé cómo usted diagramó, no sé cómo me va a autorizar, presento la primera, bueno, por supuesto la pausa, la primera nota, y ya me voy o me quedo aquí No, no, no sé ya cómo armó el programa. lo despedimos con Andrés y nos ocuparemos aquí nosotros, así que quédese tranquilo. Perfecto, entonces vamos a la primer pausa comercial, nos vamos con música, por supuesto, y luego de ella, lo dicho, la entrevista con el doctor Horacio Jaunarena. Yo me despido de la teleaudiencia, si Dios quiere, hasta el miércoles próximo. Bueno, un saludo grande, Ángel. Ustedes se quedan con coraje, por supuesto. Por supuesto, aquí Andrés también. Hasta la semana que viene. Chao, Andrés. Bien, en una semana muy importante para la historia de nuestra Argentina, se están cumpliendo 37 años de la vuelta a la democracia, el próximo 30. Ayer 26 se cumplieron, por supuesto, también 37 años del histórico cierre de campaña del partido ganador en aquellas elecciones, me refiero a la Unión Cívica Radical. Nos va a ser muy difícil resumir tantos años de historia en una entrevista
de 20, 25 minutos, y más tratándose de un testigo de estos años, como es el doctor Horacio Jaunarena, quien fuera ministro de Defensa del gobierno del doctor Raúl Alfonsín. Pero, por supuesto, vamos a apelar al poder de síntesis del doctor y vamos a tratar de abarcar todos los temas posibles. Doctor Horacio Jaunarena, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por llamar y siempre es bueno recordar episodios de nuestra historia porque de alguna forma los mismos nos ayudan a que si se cometieron errores no se repitan y se cimenten las bases, en este caso, de la consolidación democrática en Argentina. Doctor, para ordenarnos en esta charla, si le parece bien, vamos a dividirlo en 3 etapas. Un antes, un durante y un después de Raúl Alfonsín en este 30 de octubre de 1983. El antes, por supuesto, está referido a la campaña electoral en la cual usted formó parte también. ¿Cómo se llega a ese 30 de octubre, o cómo llega, mejor dicho, el radicalismo al 30 de octubre de 1983? Bueno, primero podríamos definir lo que era mi relación en esa campaña y mi actividad. Yo vivía en Pergamino en ese tiempo y era colaborador directo de Raúl Borrás. Raúl Borrás fue con Raúl Alfonsín el fundador del Movimiento de Renovación y Cambio, que finalmente llegó a la presidencia del partido y luego a la presidencia de la República a Raúl Alfonsín. Y Raúl Borrás es el más estrecho colaborador de él. Yo no recuerdo realmente, porque traté mucho tiempo luego a Alfonsín y por supuesto a Borrás, no recuerdo que hubiera una relación tan estrecha entre dos personas como la que existía entre Raúl Borrás y Raúl Alfonsín. Por esa relación estrecha, Raúl Borrás tenía mucho que ver con Alfonsín y además de eso, de que tenía una relación muy estrecha, era un colaborador íntimo, así que estábamos muy metidos en la campaña. Y la campaña, lo cierto es que fue difícil, porque se combinaba no solamente los actos de campaña, sino también la protección física de Raúl Alfonsín. Porque mientras ocurrían los tiempos previos a la elección, Raúl Alfonsín había sido un militante que había trabajado mucho por la preservación de los derechos humanos, que eran violados sistemáticamente en la época de la dictadura militar. Él estuvo muy cerca de las madres, estuvo muy cerca de todos los institutos que protegían de las violaciones de los derechos humanos a los ciudadanos, y era como consecuencia de eso también un objetivo, según las informaciones que teníamos nosotros, de algunos grupos que pretendían atentar contra su vida. De tal modo que esta campaña de política tenía estas características. Y yo fui mucho tiempo testigo de la presencia de Raúl Alfonsín en Pergamino, en la casa de Raúl Borrás, en donde de alguna manera estaba como protegido por la ida y vuelta de la represión, de esa represión. ¿Qué hacíamos nosotros para proteger la vida de Raúl Alfonsín? Se movía permanentemente de un lugar a otro de la República, de tal manera que nunca se sabía exactamente, o lo sabían exactamente los que lo querían atentar contra su vida, de encontrarlo. Entonces Raúl Alfonsín llegaba, por ejemplo, a Pergamino, estaba en la casa de Raúl Borrás un día o unas horas, y de ahí salía con destino conocido solamente por pocas personas, como nosotros, a otro lugar, de tal manera que nunca sabían ellos dónde Alfonsín pasaba la noche. Por ejemplo, esto pasó durante un tiempo en que teníamos alguna evidencia de que Alfonsín podía sufrir un atentado.
Esto era una de las características de la campaña. Otra de las características de la campaña, yo había tenido ocasión de participar en otras campañas electorales, pero había una característica de la época de Alfonsín que llamaba mucho la atención. Normalmente en una campaña hay una pelea de distintos dirigentes de distintos lugares para que el candidato vaya a su pueblo, a su ciudad, a hacer el acto. Y normalmente en esa manera de tratar de persuadir al candidato, a los que colaborábamos con él, para que fuera a una ciudad, se exageraba un poco la cantidad de gente que iba a ir y asistir al acto. Y entonces es una forma de atraer al candidato a esa ciudad, o por lo menos de atraernos a nosotros, que teníamos que decidir a dónde iba. Y la característica era novedosa, que las estimaciones que hacían los dirigentes con respecto a las personas que iban a concurrir al acto eran siempre inferiores a la realidad del acto, es decir, la gente iba más gente de la que la propia dirigencia esperaba. Esto le dio una característica muy especial a la campaña, y también hizo que nosotros nos equivocáramos en cuanto a la previsión del resultado eleccionario. Nosotros creíamos que iba a ser una elección muy reñida, en donde iba a ganar o perder nuestro candidato, pero por poco. Sin embargo, el resultado electoral dio una dimensión de un 52% de votos a favor de Alfonsín contra un 40% de votos en favor de Luder. Nunca el peronismo recibió una derrota tan contundente en una elección presidencial como la que se produjo en esa oportunidad. Horacio, También es cierto que los ejes... Sí, discúlpeme que lo interrumpa. Y esas expectativas que se veían desbordadas, que usted habla en las distintas ciudades, supongo que se vio colmada en el acto de cierre de campaña en el Obelisco, ¿no? Sin duda, eso fue impresionante. Yo nunca vi una cosa igual. Hubo dos hechos, y permítame que vaya un poquito para atrás, que me llamaron mucho la atención. Antes del Obelisco hubo un acto en Ferro, que fue el acto en la cancha de Ferrocarril Oeste, un acto fundamental. En ese acto, la dirigencia sindical, que jugaba notoriamente en contra nuestro, decretó un paro de colectivos, precisamente para impedir que la gente fuera a la cancha de Ferro. Y la gente llegó de cualquier forma. Tan es así que se colmaron las instalaciones del estadio y quedó frente afuera sin que hubieran medios de transporte que los trajeran. Vinieron a pie de cualquier manera, pero llenaron el estadio. Esto fue Ferro. Y luego el acto en el Obelisco, con más de 1 millón de personas. Yo estaba en el palco ese día porque mi mujer Ana cantaba previamente a que Alfonsín hablara. Y no podíamos ver a dónde terminaba la gente. Yo nunca vi una cosa igual. Y yo no creo que se haya juntado tanta gente otra vez en otro acto como el que se juntó ese día en el acto de cierre de la campaña de Alfonsín. Bueno, y un par de días después se produce un hecho que también sería muy determinante en la elección del 30 de octubre, que es precisamente el cierre de campaña en el mismo escenario del Partido Justicialista y la famosa quema del cajón por parte de Herminio Iglesias, ¿no? Sí, realmente la dirigencia sindical, que tenía y tiene la peor imagen realmente en este momento, porque después vamos a recordar que lo que frustró el peronismo al gobierno del presidente Alfonsín fue que nos impidió reformar la ley sindical, que hubiera permitido la democratización de los sindicatos. El peronismo lo impidió, y por eso todavía hoy tenemos a los Moyanos y a todos ellos que están dirigiendo los sindicatos sin que hubiera ninguna posibilidad de renovación. Bueno,
la dirigencia sindical, cuando nos saboteó el acto en Ferrocarril Oeste, y Herminio Iglesias, cuando quemó el cajón en el acto de ellos, del obelisco, creo que le hicieron un favor notable a Alfonsín, porque lo que la Argentina estaba pidiendo era que terminara la violencia, que terminara la muerte, que terminara el apriete, y lo que Herminio Iglesias, al quemar el cajón, y el sindicalismo, hacer un paro para impedir un acto de Alfonsín, era consagrar una Argentina que no queríamos que volviera, la Argentina de la violencia, la Argentina del apriete, la Argentina de la corrupción. Exacto. Doctor, bueno, creo que hemos resumido bastante bien lo que fue la campaña electoral de aquel 30 de octubre de 1983. Se producen las elecciones con el resultado que usted marcaba recién, 52% de los votos para la fórmula Alfonsín Martínez contra el 40% de Luder Bittel. El radicalismo en el poder, y usted tiene un libro que vamos a volver en un rato sobre él, se titula La casa está en orden, la transición, y Alfonsín yo recuerdo que hablaba de una larga transición entre la Argentina que moría y la Argentina que nacía. ¿Cómo lo encuentra al radicalismo en el poder esa transición? Bueno, realmente nos encontramos en una situación inédita, porque, como usted dice, Alfonsín lo que se proponía era cambiar de raíz la historia de la Argentina, porque la historia de la Argentina hasta la época de la restauración democrática fue una historia de golpes de golpes de Estado con gobiernos transitorios, ¿no es cierto? Hay un historiador, un estudioso de las relaciones militares y la democracia en Argentina, que es norteamericano, que se llama Robert Potash. Y Robert Potash señala una cosa muy significativa, dice, los golpes de Estado en la Argentina nunca fueron exclusivamente militares, fueron cívico-militares. Y se producen cuando por lo menos hay una indiferencia por parte de la ciudadanía con respecto a la suerte de las instituciones. Y por supuesto, una conducción militar cómplice para el golpe de Estado. Es decir, que la tradición de inestabilidad en la Argentina se debía a una cúpula militar golpista, digamos así, y una civilidad que en muchos aspectos era indiferente a la suerte de las instituciones. Y esto termina en la democracia que funda Raúl Alfonsín, y por supuesto el radicalismo y los que nos acompañaron, y se hace evidente cuando se producen los hechos de Semana Santa, en donde tuvimos una rebelión de un grupo militar y la gente, en lugar de ir a refugiarse en su casa y comprar fideos a ver cómo terminaba el asunto, fue a las plazas, cubrió las plazas de la República, diciendo que nunca más nadie iba a ser dueña de su propio destino. Y entonces, esa respuesta, por supuesto también con el gobierno que estaba defendiendo las instituciones, hizo que se terminara definitivamente con aquella historia de democracias poco duraderas y golpes de Estado frecuentes. Creo que el gobierno de Alfonsín cambia la historia porque hace protagonista nuevamente a la gente de la democracia, y diciendo no a muchas cosas, no a la impunidad, no a la violencia, etc. En fin, teníamos un grupo de decisiones que hicieron que cambiara la historia de la Argentina. Usted hace mención a la Semana Santa de 1987, en la cual usted tuvo activa participación, ya que era ministro de Defensa. Y el título del libro al cual yo hacía referencia, y que es de su autoría, La casa está en orden, ¿por qué habla usted de que se malinterpretó esa famosa frase de Raúl Alfonsín en los balcones de la Casa de Gobierno, que la casa está en orden? Porque lo que se omite es decir la frase completa. La frase completa de Alfonsín era: la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Es decir, nosotros veníamos de épocas de muerte,
de secuestros, de extorsiones, de desapariciones. No nos olvidemos que no solamente los militares fueron los protagonistas de la violencia en la Argentina. Hubo sectores civiles como los montoneros, como el ERP, que mataron, que secuestraron, que violaron y que cometieron tremendas ataques a los derechos humanos y que también produjeron un derramamiento de sangre en la Argentina. Entonces, lo que hizo el gobierno de Alfonsín, juntamente con la gente que nos acompañó en las plazas de toda la República, es sofocar a un movimiento de insurreccional con la convicción y con la fuerza de las convicciones y no matando, porque no hubo un solo muerto en la época de Semana Santa. Fíjese usted que una de las órdenes que yo recibí de Alfonsín, porque yo en ese momento, como usted dijo, era ministro de Defensa y tenía que responder y sofocar la rebelión, cuando Alfonsín me indica que vaya a Campo de Mayo para tratar de reducirlo a Rico, me dio una instrucción. Me dijo, hay que rendirlos, pero que no haya sangre, que no haya violencia. Y todo lo que pasó en Campo de Mayo durante el tiempo en que tratamos de reducir a Rico fue evitar que esta gente se rindiera sin derramamiento de sangre. Y esto es lo que Alfonsín resalta. Perdón, doctor, otro hecho que quedó marcado en esa Semana Santa fue una aparente concesión o demasiada concesión de parte del gobierno de Alfonsín y que producto de esa rebelión y producto de esa negociación con los insurrectos surgen las leyes de punto final y obediencia debida. Sí, eso es ridículo realmente. Ahí lo que pasó fue que cuando se produce la rebelión de Rico y de sus secuaces, los montoneros lo apoyaron. Es decir, los montoneros fueron cómplices de la sonada de Rico. ¿Por qué? Porque Rico pedía la amnistía para los militares, pero dentro de esa concesión que Rico pretendía, se metían Firmenich y todos los que nosotros habíamos metido presos, porque nosotros metimos presos a los militares y a los montoneros también, cuando se dispuso el procesamiento de los violentos en la Argentina. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué los montoneros y los militares trataron de meter en la idea de la gente que hubo una negociación en Semana Santa? Porque si nosotros demostramos que podíamos terminar con los golpistas y con los violentos sin el uso de las armas, nosotros estábamos demostrando que los montoneros, en la aventura que habían llevado adelante antes, eran un grupo de desorbitados que habían introducido la muerte como moneda de cambio en la política. Y desmentíamos que esa era la forma de llegar al poder, y desmentíamos también a los militares que pretendían demostrar que frente a esa fuerza nunca a nadie podía oponerse. Entonces, montoneros y militares trataron de demostrar que había habido una negociación entre el gobierno y el grupo subversivo que se había insubordinado. Y no es cierto, porque se dice que como consecuencia, eso usted lo dijo muy bien, había salido la ley de obediencia debida. Yo le voy a leer, ya que estamos acá, para que quede definitivamente desterrada esa idea de la negociación, lo que Alfonsín dijo en el discurso de Ferrocarril Oeste, que hicimos alusión antes de que fuera electo. Antes de que fuera electo. Alfonsín dijo, lo voy a leer textualmente, la amnistía, vamos a declarar su nulidad, pero tampoco vamos a ir hacia atrás mirando con sentido de venganza. No construiremos el país del futuro de esta manera, pero tampoco lo construiremos sobre la base de una claudicación moral que sin duda existiría si actuáramos como si nada hubiera ocurrido en la Argentina. Lo que queremos es que algunos pocos no se cubran la retirada con el miedo del total. Aquí hay distintas responsabilidades.
hay una responsabilidad de quienes tomaron la decisión de actuar como se hizo. Hay una responsabilidad distinta de quienes cometieron excesos en la represión. Y hay otra distinta de quienes no hicieron otra cosa que, en un marco de extrema confusión, cumplir órdenes. Esto lo dijo Alfonsín en Ferrocarril Oeste antes de que fuera electo y mucho antes, por supuesto, de Semana Santa. Quiere decir que la distinción entre quienes dieron las órdenes y que las cumplieron estaba en la impronta de las decisiones de Alfonsín. Nadie tomó la decisión de la ley de dependencia de vida después de como una negociación de Semana Santa. Estaba anunciada en Ferrocarril Oeste, muchos años antes. Doctor, bueno, para terminar esta etapa, que es el durante, por supuesto quedaría esta charla para mucho más, yo creo que fue uno de los pocos presidentes que al dejar el mandato hizo una fuerte autocrítica de su gestión, ¿no? Resumida en aquella frase de que había cosas que no se supieron y otras cosas que no se pudieron hacer. En resumidas cuentas, ¿cuáles fueron las más importantes que no se supieron y que no se pudieron hacer durante el gobierno del doctor Alfonsín? Bueno, una de las cosas que no pudimos hacer, una de ellas la hice alusión un rato, democratizar los sindicatos. Es decir, la Argentina tendría otra historia si no tuviéramos todavía a los Moyano y compañía dirigiendo los sindicatos de la Argentina. Sería otra historia. Esa es una de las cosas que no se pudieron hacer. Y creo que un problema fundamental fue el problema económico. Nosotros recibimos un país muy complicado, con un endeudamiento muy grande, y fíjese usted una cosa nada más. Cuando nosotros llegamos al país, a gobernar el país, estábamos debiendo 50.000 millones de dólares, heredados por supuesto, con un precio de la soja de $90. De $90. Y una tasa de interés por parte de los organismos que habían prestado plata a los militares de arriba del 15%. Para que usted tome una diferencia, cuando Kirchner toma el gobierno, la soja estaba a $500 y las tasas de interés al 3%. Esto complicó notablemente la gestión económica, a la que tampoco ayudaron, por ejemplo, los dirigentes sindicales, porque no fue gratis que nosotros intentáramos reformar la ley sindical. Nos hicieron 14 paros. Nunca en la historia un gobierno tuvo que soportar 14 paros generales como soportó el gobierno radical de Raúl Alfonsín. De tal manera que no hubo tampoco del colaborador del justicialismo para poder avanzar en determinadas direcciones que hubieran sido mejor llevadas por parte del gobierno. Fíjese usted, yo iba al Senado o a la Cámara de Diputados de la Nación porque era interpelado y tenía en el bloque peronista un grupo de diputados peronistas como Manzano y otros que se quejaban porque no éramos lo suficientemente duros para juzgar a los militares, cuando ellos habían proclamado la autoamnistía, pero no importa, ellos nos acusaban de que no éramos lo suficientemente duros. Y en el mismo bloque, tomaba la palabra un senador por Salta y nos decía que éramos unos, atentábamos contra los militares porque los juzgábamos. Es decir, del bloque peronista, integrando el mismo bloque, teníamos un grupo que nos decía que éramos blandos y otro grupo que nos decíamos que eran extremadamente duros. En ese contexto, y siendo mayoría ellos, era muy difícil operar, de tal manera que no fuimos lo suficientemente hábiles, creo yo, como para juntar otras fortalezas que nos hubieran permitido encarar con mayor decisión la difícil situación económica que tenemos que vivir. Creo que eso tuvimos un problema. Doctor, bueno, por cuestiones de tiempo, que ya se nos está terminando lamentablemente, el después, que es la última parte de la charla, yo se lo voy a resumir, o que usted, mejor dicho, lo va a resumir, en una pregunta mía. ¿No se está haciendo demasiado larga esa transición de la que hablaba Alfonsín entre la Argentina que muere y la Argentina que nace?
porque las deudas actuales que tiene la democracia siguen siendo bastante parecidas a la del 83 o agravadas en el tiempo. Absolutamente. Yo creo que Argentina está atravesando un problema muy, muy serio económico, con un récord de desocupación, con una difícil manera de soportar el endeudamiento que se tiene. Y creo además que durante esta transición de tantos años hubo gobiernos que tuvieron poco que ver con la democracia en sí misma. Quiero decir que hay gobiernos que tienen legitimidad de origen, pero no tienen legitimidad de ejercicio. Durante el gobierno del kirchnerismo hubo fuertes características autoritarias que desmerecieron lo que tiene que ser una democracia en todo sentido. Es decir, tenían legitimidad de origen porque las elecciones eran correctas, pero en el ejercicio violaban temas fundamentales de la República. Y creo que en este momento estamos pasando por lo mismo. Creo que es cierto lo que usted dice, la democracia no sanó como tendría que haber sanado, no alimentó como tendría que haber alimentado, no educó como tendría que haber educado, y es una cosa que se puede construir. Y difícilmente la vamos a construir con un gobierno como este, que pretende obstinarse en determinadas políticas que poco tienen que ver con la suerte del conjunto. Creo que yo no estoy contento con con los resultados que se han producido. Doctor, le agradecemos estos minutos. Le vamos a pedir un saludo a la gente aquí de Carmen de Areco. Usted tiene un gran amigo aquí, que siempre nos sirve de nexo para llegar a usted. Sabe a quién me refiero, por supuesto. Sí, por supuesto. Y yo creo que enviarle un saludo muy especial a él y a todos ustedes, porque realmente no es la primera vez que conversamos. Conversamos también a través de la radio y también me gusta de vez en cuando pasar por vuestra ciudad, tomarme un café en el Automóvil Club con algunos de los amigos y siempre los recuerdo y están muy cerca de mis afectos. Sí, Así que un abrazo especial por a Miguel y a toda la gente ahí está, por del supuesto. grupo. Estábamos hablando de Miguel Dip y superada esta emergencia sanitaria que tenemos lamentablemente, lo vamos a esperar por aquí seguramente. Y le puedo robar un minutito porque lo quiero despedir, acá el pedido es mío. Lo quiero despedir para que nos cuente una anécdota, no sé, un hecho histórico que le tocó vivir también en 1987, pero el 2 de abril en la capilla Estela Maris de la Armada, precisamente. ¿Recuerda? Sí, como no, fue un momento histórico cuando Alfonsín contestó al obispo castrense, a Monseñor Medina, en el acto. Fue una cosa bastante interesante. Monseñor Medina era un hombre de la derecha de la iglesia. Yo solo decía a veces que a la derecha de Monseñor estaba la pared, nada más, no había otra cosa. Y Monseñor Medina, en ese acto que era un acto de militares, estaba lleno de militares, salvo las autoridades que nos llamamos Alfonsín, Ignacio López y yo, y muy pocos más. Y entonces, Monseñor Medina dio una cosa muy poco clara, diciendo que había corrupción, como dando a entender que había corrupción en el gobierno. Entonces, yo estaba al lado de Alfonsín. Entonces me dice Alfonsín, dice, ¿le puedo contestar? Digo, yo no sé, le digo, Raúl, yo no conozco demasiado los temas de la jerarquía de la iglesia. Soy afiliado, pero no militante del catolicismo, pero no te puedo decir. Pero él le preguntó a Ignacio López, que sí sabe de esto. Ignacio López le dijo que sí, que podía él contestarle cuando terminara la misa. Entonces me dijo Alfonsín, a mí siempre entre susurros, porque estábamos en medio de la iglesia, me dice, dice, voy a hablar. ¿Cuándo? Le digo, ahora. ¿A dónde? Le digo, a hablar. Ahí en el me señala, ahí va a hablar. ¿Qué te parece? Y le digo, mira, me parece que va a ser inolvidable. Entonces estaba el jefe de las Fuerzas Armadas al lado mío, el brigadier Barner, y le digo, mire Barner, prepárese porque va a haber una cosa que nunca más en su vida va a ver.
¿Qué pasa? Me dice, el presidente va a hablar. ¿Cuándo? Me dice. Ahora, ¿dónde? Ahí, le digo, a la mierda, me dijo el, el jefe de las Fuerzas Armadas, y entonces Alfonsín se paró y dio un discurso frente a todos los hombres de las Fuerzas Armadas que estaban en la iglesia, refutando lo que había dicho Medina, y le dijo, si usted conoce algún caso de corrupción y no me lo dice, va a ser cómplice. Así que cualquiera que tenga acá una evidencia o una sospecha de un acto de corrupción de mi gobierno, que venga y me lo diga. Así que, bueno, así termino esa anécdota que hizo historia después, ¿no? Quedó registrada. Horacio, le agradecemos muchísimo estos minutos, cariños para Ana, su esposa, y por supuesto los esperamos muy pronto aquí en Carmen de Areco. Va a ser un gusto compartir un rato con ustedes cuando pase esta pandemia. Hasta muy pronto. Abrazo a la distancia. Igualmente. Agradecemos también entonces este periodo de la patria que se engrandece, en la que todos ponemos lo mejor de nosotros. A veces, como hemos leído hace poco, poniendo de manifiesto el propio sentimiento de que se está ante una injusticia, pero sirviendo a la patria con honor, sirviendo a la democracia con honor. Se la debe servir de todas formas y en todas partes. Y una forma de servirla es desde luego también hacer las denuncias concretas que correspondan frente a cualquier ilegalidad. Esto nos obliga a huir de la crítica global para poner de manifiesto en cualquier terreno todo lo que signifique alguna violación del orden público. Aquí se ha hablado de coima y de negociados, y lo ha anticipado el señor sacerdote, que a esto se iba a referir Monseñor Medina. Si hay algo que todos nosotros, porque de alguna manera tenemos responsabilidad de gobierno, tenemos que cuidar en nuestra patria, es la honradez de nuestros procederes, la dignidad de nuestra acción, la moralidad que debe aparecer como cristalina en todo momento. Si se ha dicho esto delante del presidente, es seguramente porque se conoce algo que el presidente desconoce. De modo que yo solicito también públicamente que si alguien de los presentes conoce de alguna coima o de algún negociado, haciendo honor a los hombres que murieron por la patria, haciendo honor a nuestras mejores tradiciones que aquí han sido señaladas, lo diga y lo manifieste concretamente. No hay nada que precie tanto el presidente de la nación como la honradez en los procederes del gobierno. Yo le agradezco, Monseñor Medina, sus conceptos y quiero darle una tranquilidad. Estamos transitando el camino de la patria grande, con el esfuerzo y el sacrificio, como dije, de muchos, poniendo por delante el futuro que queremos para nuestros hijos. Vamos agrandando nuestra patria. Bueno, retomamos los tradicionales viajes del programa, un vuelo de cabotaje en este caso, y es muy fácil adivinar dónde estamos, ya que detrás de nuestra entrevistada, el cartel nos indica que viajamos a Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina, en búsqueda de una carmenia allí radicada. Nos referimos a María Granito. ¿Cómo te va, María? Buenas tardes. Hola Ángel, buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, perfecto. Y con un cielo azul que realmente... bueno, no digo envidiamos porque acá también tenemos un hermoso día. María, para organizarnos, vamos a dividir la charla en dos. En primer lugar, lo que siempre decimos por estos días, la parte triste, que nos cuentes un poco cómo se está desarrollando este triste tema del COVID, la cuarentena y el aislamiento de cuando se inició allá por marzo, y después, en la parte final, vamos a conocer
cómo es tu vida por allí en Ushuaia, tus actividades y todo eso. ¿Está, María? Dale, perfecto. Bueno, te cuento, la situación sanitaria en Ushuaia puntualmente, actualmente es un poco delicada. Estamos teniendo muchos casos. A partir de aproximadamente 30 días atrás o 20 días atrás, hubo un rebrote y estamos teniendo por día 80, 90, hemos llegado a tener 120 casos por día hace una semana atrás. Así que actualmente nos encontramos en fase 1 y autorizaron solamente las actividades al aire libre. La realidad es que la pandemia se vivió desde marzo en Tierra del Fuego. Cuando comenzó en todo el año, en principio de mediados de marzo, el gobierno decidió estrictamente decidir fase 1 por una cuestión de que había algunos casos puntuales por turismo internacional, y lo controlaron bastante bien porque no hubo transmisión comunitaria en el principio de la pandemia. La realidad es que en mayo ya no teníamos casos, los casos se recuperaron. Después volvimos a tener algunos casos por un buque que vino a trabajar, un buque pesquero, pero estaban contenidos dentro del barco. Entonces, se puede decir que desde mayo hasta, diría, agosto, no hubo transmisión comunitaria en Ushuaia. Sí, estuvo muy complicado Río Grande, pero bueno, tomaron algunas medidas un poco delicadas porque empezaban a habilitar los vuelos restringidos para gente repatriados, gente de Tierra del Fuego que vivían o que estaba trabajando en lugares del país y necesitaba volver a Tierra del Fuego, pero en un momento de la pandemia no los obligaban a hacer cuarentena estricta a la gente conviviente de esas personas, y así se desencadenó el rebrote en Río Grande, que está a menos de 200 kilómetros de Ushuaia, y obviamente por una cuestión sanitaria y laboral siempre hubo contacto entre Río Grande y Ushuaia. Digamos, limitaron lo que sería el ingreso para turismo local, pero siempre hubo comunicación por cuestiones laborales, así que el virus llegó a mediados del mes pasado y bueno, está bastante delicado. De hecho, Río Grande ya está con todas las camas ocupadas, y en Ushuaia todavía no, pero está habiendo una tasa de mortalidad muy alta. Así que es una situación bastante complicada la que estamos viviendo hoy. Todo eso que contás, María, hace que hayan retrocedido de fase, se encuentren actualmente en la 1 y, como decías vos, con una alta tasa de mortalidad que llega a ¿cuántos casos más o menos? Y para que tengas una idea, ayer hubo 80 acá en Ushuaia y 150 en Río Grande, y ayer fallecieron 4 personas. Pero va oscilando. La realidad es que está difícil. Sí, estamos en un gris, porque estrictamente es una fase 1, o sea, está restringido las reuniones sociales, no se puede obviamente transitar en la calle sin barbijo, pero la gente ya está muy cansada y obviamente todo lo que es actividad comercial, la gente necesita trabajar. Así que los comercios están abiertos, o sea, se intenta mantener medidas de fase 1 en una situación donde la economía tiene que caminar, entonces sería una fase 1 con algunas cosas intermedias, porque no me animaría a decirle que estamos viviendo estrictamente en una fase 1. Si bien la provincia da medidas asociadas a una fase 1, no es estrictamente lo que se ve en la calle, ¿no? Y pero con una bueno, economía que depende... Perdón, María, te decía, con una economía no, que depende mucho del turismo. Exactamente, eso te iba a mencionar. El 70% de la población acá en Ushuaia vive del turismo. Y obviamente los vuelos todavía no están habilitados, yo creo que habilitarlos va a ser una locura. Más que nada por una cuestión, o sea, yo tengo muchas ganas de ver ir a ver a mi familia, pero hay una realidad que, como te decía hace un instante, sanitariamente la ciudad no está en condiciones óptimas para empezar a recibir turistas. Por lo cual sería una medida un poco complicada, pero por otro lado se entiende y se considera que hay mucha gente que si no se activa el turismo no come, así que se están intentando
bueno, como buenos argentinos que somos, buscarle la vuelta para fomentar el turismo local dentro de la provincia. En la temporada de invierno, como no había casos o no había muchos casos, el Cerro Castor estuvo abierto para turismo local. Por lo general, el Cerro Castor se caracteriza por ser uno de los centros invernales más visitados por turistas internacionales. Y bueno, este año fue totalmente atípico como en todo el mundo, ¿no? Pero sí, la situación hoy es delicada y con la cantidad de casos que hay actualmente y como vienen siendo los contagios, no hay una perspectiva a que baje pronto. Así que bueno, María, pero tengo... María, Sí, perdón, recién hablabas vos de la preocupante situación en cuanto a infraestructura hospitalaria de Río Grande. ¿Cómo se encuentra Ushuaia específicamente en este punto? Ushuaia tiene, al principio de la pandemia, como parecía que iba a haber muchos casos en la ciudad, la municipalidad armó un polo hospitalario en un centro que es más deportivo, cultural, pero es como decirte, está a 200 metros del hospital y es como un galpón deportivo, armado en un polo sanitario ahí, que la realidad es que durante todos estos meses no fue necesario porque veníamos con muy pocos casos, y ahora se dice, pero la realidad es que es información un poco, digamos, no es una fuente muy confiable, pero se dice que pronto se va a empezar a utilizar esas camas porque ya hay varios pacientes del hospital que empezaron a utilizar la clínica, que es la clínica San Jorge, que es la otra clínica, o sea, está el hospital regional de Ushuaia y está la clínica San Jorge. Y el polo sanitario se armó con una intención de, bueno, en caso de que la situación se vaya de las manos, existiese ese lugar para poder abastecer la demanda de camas, ¿no? Pero de momento las camas de terapia intensiva del hospital no están llenas, pero sí está habiendo una tasa de mortalidad que para lo que es el virus en sí mismo, que a nivel mundial no tiene una tasa de mortalidad tan alta, a nivel local está habiendo muchos muertos, lo cual es medio preocupante. María, en cuanto a la situación personal y tu entorno de amigos, ¿cómo las has pasado? ¿Cómo la estás pasando, mejor dicho? Mira, yo cuando me vine a ir acá en 2017, se puede decir que tuve la suerte de armar como una familia fueguina, obviamente de amigos y compañeros de trabajo más que nada, y que eso me ayudó un montón para sobrellevar la pandemia durante toda esta etapa, porque bueno, como te decía, desde marzo que mantuvimos una fase 1 hasta mayo, como todo el país, ¿no? Y como yo hasta hace poco vivía dentro del centro de investigación de trabajo, que tienen las casas dentro del predio, nada, pude hacer la cuarentena ahí, junto con otras amigas que también viven ahí, y la sobrellevé bastante bien. Pero bueno, ahora hace poco me mudé y obviamente la situación por ahí no ayuda porque uno está más tiempo en la casa, trabaja en la casa. Mi trabajo acá es bastante movido. Yo cada 2 o 3 meses viajaba a Buenos Aires por cursos o por trabajo o por lo que sea. Y ahora desde marzo que estamos haciendo todo el tiempo lo mismo y a eso le sumás la situación sanitaria y es bastante más complejo. María, bueno, ahora sí, dejamos un poco la parte fea, digamos, la parte triste de esta entrevista. Vos recién hacías mención que desde el 2017 estás en Ushuaia. Contanos, nosotros lo sabemos, tuvimos oportunidad de charlar contigo, pero refrescanos la memoria. ¿Por qué Ushuaia? ¿Qué actividades estás haciendo? Laborales, por supuesto. Bueno, yo me vine, como te decía, en el 2017 con una beca de CONICET que me salió a hacer mi doctorado. Estoy haciendo el doctorado en ciencias biológicas, yo estudié la carrera de ciencias ambientales y estoy estudiando la contaminación de los ríos de acá de la ciudad usando a algas como bioindicadores de calidad de agua. Eso es lo que estoy haciendo actualmente con la línea de investigación con la que empecé, digamos. Estoy haciendo algunas cosas relacionadas más con educación ambiental, con proyectos de educación ambiental. Y bueno, la idea es terminar el doctorado y poder encarar. La verdad que no tengo bien en claro
cómo voy a seguir, pero bueno, Ushuaia es un lugar muy mágico, muy maravilloso, como tanto para vivir como para desarrollarse en lo profesional, hay mucho para hacer. Eh, Así que nada, estoy contenta. El doctorado terminaría en 2022. Eh, Hay que ver qué pasa ahora con la pandemia, si exceden, si digamos estiran plazos, por una cuestión de capacidad de trabajo y de plazos. Pero bueno, eso es lo que estoy haciendo hoy en día en el centro de investigación donde trabajo, que se llama Centro Austral de Investigaciones Científicas. Supongamos que termina normalmente, como estaba previsto en el 2022, tu doctorado, posibilidades de que te radiques, no digo definitivamente, pero que te radiques allí en Ushuaia, o tenés otros planes. No, sí, posibilidades hay, porque estoy en un laboratorio que tiene mucho potencial para seguir creciendo. Además, nada, estoy con intenciones de empezar a dar clases en la universidad, que también formé parte del Consejo Evaluador de la carrera de Ciencias Ambientales de acá, que es una universidad bastante reciente, y ahora se están abriendo cargos, así que la intención es ver si sale algún cargo para poder formarme ahí como docente. Pero bueno, todavía no trato de vivir el presente porque todavía no tengo bien en claro, más allá del lugar que sí estoy clarísima que hoy es mi lugar en el mundo, la lejanía a la familia y los afectos, los amigos, que bueno, el pueblo siempre se extraña, así que la verdad que no tengo una decisión hoy totalmente formada respecto al futuro no muy lejano. Volvamos 3 años atrás y contanos un poco cómo fue tu periodo de adaptación a Ushuaia. Bueno, la verdad que no me costó mucho, porque realmente llegué y automáticamente hice varios amigos, conecté mucho con la naturaleza, con la montaña, y en términos sociales comencé a hacer escalada deportiva, que es una actividad bastante recurrente acá, bueno, en toda la Patagonia, pero en Ushuaia está bastante en desarrollo. Y ahí, a partir de un club de montaña que se llama el Club Andino, generé muchos amigos, muchos contactos y socialmente no me costó nada. Obviamente, a veces lo que cuesta un poco son las horas de luz en invierno, que el día es mucho más corto, pero después comienzan los días largos de esta época del año y te rinde mucho, porque te puedes levantar súper temprano, a mí por lo menos que me encanta madrugar, y por ahí son las 9 de la noche y todavía hay luz. O sea que en ese sentido está buenísimo, y en invierno, sí, en términos de luz por ahí sentís más cansancio, el día es más corto. Eh, a mí particularmente no me costó, pero bueno, hay personas que sufren mucho ese tema del día corto en invierno. ¿Tus Y la falta escaladas de deportivas? vitamina... ¿Cómo? No, te decía María, ¿tus escaladas deportivas a dónde? Hay ¿Cuál es el muchos lugar sectores preferido? por aquí. Y acá en Ushuaia está lleno de sectores para ir a escalar. Yo en diciembre hice un viaje, de hecho fui a pasar las fiestas allá a Carmen, y me fui desde Ushuaia hasta Buenos Aires en auto con unos amigos, y recorrimos Bariloche, Chubut, bueno, Chaltén. La verdad que tuve la suerte, la fortuna de poder recorrer la Patagonia directamente de Ushuaia a Buenos Aires, no hasta La Quiaca, pero sí hasta Carmen, y en el medio fuimos conociendo lugares impresionantes. Así que me considero afortunada en ese sentido, obviamente haciendo lo que me gusta a mí, que es escalando, pero también conociendo, ¿no? Te vamos a utilizar ahora como guía turístico. Recomendanos lugares ahí en Ushuaia. En Ushuaia, para conocer como turista en sí, bueno, el Parque Nacional es emblemático, una cuestión de que tenés la interacción montaña y mar con el Canal Beagle, que es un lugar impresionante. Dentro del parque también tenés un montón de lagunitas y sistemas de ríos, que es muy bonito. Otro lugar muy lindo es más para el lado ya de la cordillera, pasando, mejor dicho, la cordillera, que se llama Tolwyn, que es una ciudad que está acá a 90 kilómetros de Ushuaia,
es más, obviamente no es montañosa, pero tiene el lago Escondido, que es un lago muy bonito, y dentro obviamente de la ciudad de Ushuaia está lleno de trekking para, si te gusta la aventura y caminar, escalar, bueno, ni hablar de todo lo que son deportes invernales, ¿no? Pero hay varios lugares. ¿Estás lejos ahí donde estás ubicado? ¿Estás lejos de una famosa casa de té que hay en el Martial, creo, no? No, no estoy lejos, está, a ver si te puedo mostrar con el teléfono, debería verse desde acá. Bueno, desde acá no se ve, pero está a menos de 3 kilómetros, sí, es una casa muy famosa que está en una de las montañas más conocidas de la ciudad, que se llama El Martial. Y la casita de té es muy conocido por el turismo porque, bueno, tiene una vista panorámica de la ciudad y la verdad que es muy pintoresco el lugar. Y bueno, y yendo a la parte, nos vamos a olvidar un poco de esta terrible pandemia y vamos a la parte gastronómica, comidas típicas del lugar. Vamos a hacer de cuenta que no existe. Estamos antes de marzo de este fatídico Sin marzo del pandemia. 2020. Sin pandemia. Bueno, yo tal vez no soy muy parámetro porque no como carne, pero sí creo que si mi viejo está escuchando esta nota, en algún momento me va a dar la razón, y mi vieja también. El cordero patagónico es muy bueno. Hay varios lugares sobre la ruta 3 que se come muy buen cordero. Y algo muy característico es la ruta de la centolla, sobre la ruta J, que es una ruta que está pasando, o sea, a unos kilómetros de Ushuaia. Hay una localidad que se llama Almanza, que es un pueblito de pescadores, y ahí se pesca, digamos, hay una serie de restaurantes donde se come todo fresco. Y todos los productos del mar también tienen están muy bien sobrevendidos en términos gastronómicos. La centolla, el pulpo, bueno, todo lo que viene del mar, ¿no? ¿Se extrañan los cruceros, María? ¿Cómo? ¿Se extrañan los cruceros, la llegada de los cruceros? Y es raro, porque esta época del año, se diría a noviembre, empiezan a verse un movimiento de turistas, que hay más turistas en el centro que gente de local, y por ahí en un día de verano te llegan 20.000 personas. Es terrible la cantidad de gente que llega por día en cruceros. Y es raro ver el puerto sin cruceros, eso es cierto que es muy raro, pero bueno, calculo que será una nueva normalidad a la que habrá que adaptarse, y algo tenemos que aprender de todo esto. Seguro. María, y hablando de extrañar, ¿qué extrañas precisamente de estos lugares, de aquí, ¿no? De Carmen? Además de la familia, por supuesto. De Carmen, y más que nada poder caminar descalza en el pasto, que eso en Ushuaia pasa 1 o 2 veces al año, cuando hace mucho calor, es cuando el sol, no hay nada de viento, que no es muy común, y cuando el sol pega con todo, que ahí te diría que podés estar en short, pero no es muy común, ni siquiera en verano. Eso lo extraño bastante. Bueno, la pileta, y más que algo material, son los afectos. Seguramente. Hablando de afectos, porque ya nos estamos lamentablemente despidiendo, porque daría para mucho más la charla contigo, pero no queremos abusar de tu amabilidad. Recordá amigos que tengas por aquí para saludar, y bueno, Marcela, Guillermo. Sí, claro. Bueno, les mando un abrazo fuerte a mi familia, a mis viejos y a mis hermanos, a mis amigas de toda la vida, y obviamente amigos y gente querida que está en el pueblo, que siempre son muy bien recordados. María, muchísimas gracias por estos minutos. Realmente fue un placer charlar nuevamente. No, por favor, contigo. Ángel. Agradecemos tu amabilidad. Y a ver, bueno, para la despedida vas a elegir un tema musical, y nos gustaría, si no te complicamos mucho, que nos mostraras, tengo ganas de ver algo de montaña que hay por allá, muy al fondo tuyo. A ver, dale, si para que me acerco
me acerco un poco al lado de la costa, hacia donde estoy yendo es Bahía de Londrina, se llama. Dale. Bueno, ahí anda eligiendo tu tema musical, porque con... Hay un tema que, una versión nueva del tema Color Esperanza de Diego Torres, que salió hace poco. Perfecto. Bueno, con ese tema y con esas hermosas imágenes, nos despedimos, María. Te mandamos un beso grande a la distancia. Gracias. Dale Ángel, un saludo, que andes bien.